esta es la última actividad del día de hoy, yoga en el deporte de alto rendimiento. Lo va a dar Jerónimo Ameglio, que es licenciado en Ciencia de la Comunicación, instructor de yoga y meditación y atleta y corredor de larga distancia, maratón y trail running. ¿Y qué? Trail running. Trail running. ¿Qué es eso? Bueno, trail running es running de montaña. Ah, wow. Sí. Bueno, gracias Jorge, primero que nada, por la invitación, por hacer posible todo este evento, muy lindo e inspirador. Y gracias también por darme el espacio de compartir un poco lo que me enciende y lo que hoy en día me prende y me inspira, ¿no? Esta charla va a tocar dos disciplinas que tienen que ver con el deporte, más precisamente las disciplinas de resistencia y larga distancia y el yoga. Digo que yoga y deporte se transforman en dos laboratorios distintos para estudiar un mismo fenómeno, que es el movimiento, ¿sí? El yoga observa el movimiento desde la quietud y el running, el deporte, observa la quietud dentro del movimiento. Me gustaría empezar un poco compartiendo lo que ha sido una experiencia muy personal en lo que fue mi primer proceso de entrenamiento para una carrera de larga distancia, una carrera de maratón de 42 kilómetros. En ese momento me planteé este objetivo muy grande, estaba también cargado de mucho contenido emocional y sucedió que en un momento del proceso me lesioné y tuve que volver a la colchoneta, tuve que volver al mat y ajustar todo el plan de entrenamiento. Faltaba un mes y medio para irme a correr a Buenos Aires y la verdad que tenía un montón de miedo porque pensé que de repente todo el trabajo que había puesto para la preparación de repente se podía haber estropeado y tuve que volver a la colchoneta, a la práctica y al cuerpo y a la escucha sobre todo. Por suerte llegué a correr la carrera. Digo que el yoga no me hizo correr más, sino que me hizo correr mejor. Y también la sensación fue en ese momento de que llegué de repente no tan fuerte físicamente, porque tuve que alivianar un montón la carga sobre el final del proceso de entrenamiento, pero sí llegué más fuerte desde lo mental, más sabio y más humilde sobre todo en la línea de largada. Esta experiencia me llevó a explorar este mundo, este punto de encuentro entre la práctica del yoga y las carreras de largas distancias, y me gustaría meterme a hacer un repaso por lo que es una mirada más anatómica y desde la biomecánica de lo que sucede en la práctica del yoga y de las carreras de larga distancia, ¿sí? En general hay 4 sistemas que intervienen, ¿no? en estas dos disciplinas, que son el aparato locomotor, eso incluye el sistema osteoarticular, huesos, músculos, ligamentos, articulaciones, la estructura muscular, el sistema respiratorio, el sistema cardiovascular. También me gusta en esta mirada más desde la anatomía observar el cuerpo como un espacio en la cual lo puedo dividir en 3 hemisferios: el tren superior, la zona céntrica, la zona del centro, y el tren inferior, ¿no? Cuando hablo del tren superior, hablo de lo que es, por ejemplo, el braceo, hablo de la respiración, del espacio del corazón, del sistema cardiovascular. Cuando hablo del tren céntrico, de la zona media, me gusta pensarlo como ese lugar desde donde, desde una conciencia corporal, nace la intención del movimiento, de la energía, y conecta con el tren superior y eventualmente con el tren inferior, generando esa energía en algo mecánico, ¿no? A través de
de lo que es la zancada, por ejemplo, o en la práctica de yoga, del movimiento y del rodaje y del impulso. Entonces me gusta visualizarlo como en estos tres trenes, ¿no? Tren superior, zona media y tren inferior. Ellos siempre conectados y sobre todo distribuidos y organizados a través de la zona media. Hay dos conceptos que me gustaría compartir que tienen que ver con lo que son los músculos estabilizadores y el concepto de equilibrio, ¿no? Cuando estamos corriendo, sobre todo, los músculos que entran en juego para sostener una base equilibrada y una correcta distribución de las fuerzas tienen que ver con los músculos de la zona media, sobre todo los glúteos, glúteo medio, abdomen, ¿sí? Y en lo que es el tren más inferior, pies y tobillos. Me gusta hablar de este concepto que tiene que ver con la eficiencia, la economía y la calidad del movimiento. Entonces, es esta idea de poder encontrar una sincronía y un ritmo en cuanto a que el tren inferior, el tren superior y la zona céntrica entran en coherencia y en ritmo para lograr una mayor economía de movimiento, que es súper importante a la hora de correr largas distancias, ¿no? Reducir el gasto de energía, reducir las fugas energéticas y lograr optimizar el movimiento. Digo que la voluntad no es infinita, necesita de organización, de administración, de control y de coherencia. Cuando hablamos de correr, esto se puede, por ejemplo, traducir en visualmente un corredor con técnica. Cuando uno ve a alguien que corre y puede ver que el movimiento está en armonía, en una correcta organización, eso es porque hay una técnica correcta que es una consecuencia de todo lo anterior, ¿sí? La técnica no es un fin, sino que es una consecuencia de esta complicidad con lo que sucede en el movimiento. Y a nivel más sutil, todo esto también lo puedo conectar con lo que es el desarrollo de la propiocepción. También una especie de músculo que nos regala la práctica del movimiento corporal consciente, en donde desarrollamos esa capacidad para sentir qué es lo que está sucediendo en el movimiento. Es algo que en lo personal a mí la práctica del yoga como movimiento corporal consciente me ha regalado y lo he podido poner en práctica a la hora de correr, tener que soportar largas distancias, evitando dolores y mayores lesiones, ¿no? Saliendo un poco de lo que es el marco biomecánico y de anatomía, hay tres grandes áreas en las que yo siento que el yoga le regala muchos beneficios al deporte de alto rendimiento. Uno es la salud articular y la mejor reparación de los tejidos musculares. Me gusta pensar las articulaciones como un engranaje, ¿no? Que en la medida que esté en salud, está lubricado correctamente, tiene menos óxido, y eso se presenta en forma de menos dolores, ¿no? Y eventualmente de menos lesiones. Las asanas, las figuras, las posturas físicas, en el hábito y en la repetición nos llevan a esta sensación de llevarle aire a los músculos, y esto se traduce en forma de mayor oxigenación y por ende mayor y mejor reparación. A la hora de entrenar largas distancias se trabaja con periodización del entrenamiento. Entonces se suele cargar 2 o 3 semanas y a la cuarta se descarga. La idea es que en la semana de descarga todo ese trabajo que se acumule, el cuerpo lo pueda absorber correctamente, lo pueda asimilar y sobre esa base poder seguir construyendo más y mayor mejora. Es decir, con un nuevo periodo de carga poder trabajar sobre un terreno firme. Por eso es importante ese momento de asimilación y
que el cuerpo esté preparado para recibir esa carga de trabajo. En la experiencia personal, la práctica del yoga, sobre todo por los beneficios a nivel de salud articular y de reparación muscular, me ha traído un montón de beneficios. A mí me gusta verlo como una rueda auxiliar del deporte de alto rendimiento. Le va llevando aire y va permitiendo continuar de forma correcta con la mejora. En una segunda instancia aparecen lo que es los pranayamas, que es el control y la regulación del aire, la inhalación y la exhalación. También, al igual que las asanas y la conciencia corporal tienen un efecto directo en la economía y la calidad del movimiento, la educación de la respiración también a mí me ha regalado la experiencia de sentir mucha eficiencia a nivel cardiovascular a la hora de correr largas distancias. La respiración nasal, además, practicada con repetición, también mantiene lo que son las vías respiratorias limpias y permiten que el aire y el oxígeno circule con mayor fluidez. Y me gusta pensar en esto que es vivo como respiro, y de la misma manera en algún punto puedo hablar de que también me muevo de acuerdo a cómo respiro. Y este último punto de los beneficios que encuentro en la práctica del yoga para el deporte de alto rendimiento tiene que ver con el desarrollo de la propiocepción, que lo traje anteriormente. Me gusta hablar de la complicidad sensorial, ¿no? De esta atención plena en el movimiento de todo lo que está sucediendo. Este desarrollo de la propiocepción, sobre todo en el deporte de resistencia y de alto rendimiento, a mí me ha traído este beneficio de acercarme al deporte de alto rendimiento con una actitud preventiva. Es decir, lo sigo trabajando, pero logro entender las señales del cuerpo a tiempo y evitar caer en dolores o eventualmente en lesiones que me impidan continuar con la mejora y con lo que es el proceso de carga, ¿no? Vuelvo a traer esta idea de que el yoga me ha ayudado a regular la voluntad que el deporte me exige a la hora de correr largas distancias. Y esto es un poco lo que conecta con lo que fue mi propia experiencia en mi primer proceso de entrenamiento, que en su momento fue de gran aprendizaje y hoy en día estoy poniendo en práctica a la hora de seguir entrenando para carreras de montaña, carreras y futuros proyectos de carreras de maratón. Esta actitud preventiva con el cuerpo. Y por último voy a hablar un poquito de lo que son, y ya es más a lo que ha sido mi experiencia más humana en esta simbiosis y en este encuentro de estas dos disciplinas. Tiene que ver con los valores, los aprendizajes a nivel psicológico, mental y de conducta que me ha regalado este encuentro. Encuentro algunos valores en el yoga, por ejemplo el control, la coherencia, el ritmo, la regulación, la aceptación, la compasión, la humildad, la paciencia. Y me digo que si solamente existieran esos valores, de repente nunca me hubiese tirado a correr una maratón, o no me entusiasmaría con la idea de plantear un desafío que me implique buscar superar mis límites. Y por otro lado, los valores que encuentro y de los cuales aprendo mucho en el deporte de resistencia y en la competición tienen que ver con la voluntad, la resiliencia, la tenacidad, el coraje, la superación, la disciplina también y un espíritu de batalla. Y de la misma manera, solos estos valores
de repente, si no estuviesen regulados, podrían terminar en una lesión, podrían terminar en una obsesión, ¿no? Lo más bonito de este punto de encuentro es que este aprendizaje lo encuentro muy útil en la medida que lo puedo transferir a la vida. Y me gusta pensar, por ejemplo, cómo el deporte me enseña a avanzar, ¿no? Y el yoga me enseña cuándo avanzar. El deporte me enseña a esforzarme, el yoga me enseña cuándo es momento de aflojar. El deporte me enseña a desafiar mis límites y el yoga me enseña a escucharlos. De la misma manera digo que la disciplina, por ejemplo, sin compasión se puede volver castigo, y la compasión sin disciplina se puede volver conformismo. Yo comencé a correr por una necesidad muy personal, y con el tiempo me di cuenta de que en realidad yo no estaba buscando una medalla, y de la misma manera cuando abro el mat tampoco estoy buscando la perfección en una postura física, sino que más bien es el camino y la transformación que me regala cada proceso. Y también en la medida que corro, más me doy cuenta de que cada vez corro menos para llegar más lejos, sino que para estar más presente en cada kilómetro. De la misma manera que con el tiempo y con la práctica, cada vez que vuelvo al mat, es menos la búsqueda de la perfección y más del momento presente, de lo que está sucediendo y lo que tiene para mostrarme y enseñarme el cuerpo. Y eso me ha llevado también a ver esta experiencia y este encuentro no como un objetivo, sino como un fin de crecimiento y de mayor conocimiento personal. Digo que el cuerpo fue y sigue siendo ese laboratorio en donde me invita a aprender de él y a moverme con más coherencia. Y lo lindo de esto es que este aprendizaje lo puedo poner en práctica en la vida. Así que ese sería el mensaje. Muchas gracias. ¿Cuál fue la última carrera que hiciste? La última carrera que hice, Jorge, fue una carrera en la cordillera de los Andes, una carrera precisamente en el norte de Argentina, en Jujuy. Me fui en realidad en calidad de acompañante de un grupo de corredores, y estando allá, cuando me encontré con la montaña y cuando me encontré con la montaña y un montón de situaciones que me motivan a correr y a desafiarme, me tiré a correr la carrera. En realidad yo iba en calidad de acompañante y estando ahí decidí correrla. Fue una experiencia muy linda porque en realidad yo vengo corriendo hace mucho tiempo en calle y fue muy lindo poner en práctica también toda esta información y este aprendizaje en la montaña, que es un desafío diferente. Un desafío diferente técnicamente porque geográficamente es diferente. El desnivel genera un impacto mucho mayor en todo lo que es el cuerpo, la altura, se corrió a 3.000, 4.000 metros de altura, entonces el trabajo de respiración también es diferente. Así que esa fue la última carrera. Digo que voy a seguir corriendo toda la vida. ¿Cuál es la próxima? La próxima es ahora, el próximo fin de semana. Es una carrera acá local en Maldonado, en el Arboretum Lucich. Es un desafío de invierno, son 32 kilómetros. Y bueno, después seguirán apareciendo desafíos. En realidad el entrenamiento siempre continúa y en el camino, ni bien me encuentro con un desafío y lo supero, atrás viene otro. Hay algunas ideas, pero por lo pronto prefiero hablar solamente de lo que es un hecho, que es el próximo fin de semana.
¿Qué pasa con tu cabeza cuando estás corriendo? En el kilómetro 35. El muro. Bueno, sí. Bueno, pasan un montón de cosas. La sensación a nivel corporal es de una expansión física y por ende mental enorme. Es esta sensación de sentir que con una voluntad regulada y organizada, la sensación de estar corriendo 4 horas y sentir que el cuerpo sigue respondiendo y sigue en correcto eje y orden, es una sensación muy, muy especial y eso lo traduciría como en una sensación de capacidad enorme, de expansión física y mental. Y en cuanto a lo que lo puedo transferir a la vida, de confianza, de sentir que podés. Así que sí, esa es un poco la experiencia. Jero, ¿y la práctica de asanas, la dejás como para una semana en específico, después de 3 semanas de no? ¿O la intercalás en el día a día? En realidad el cuerpo me la pide constantemente. Y a veces no tiene que ser demasiado compleja. De repente son 15 minutos, 20 minutos de salud al sol, donde le das un poco de movimiento a todas las articulaciones, mapa completo, y con eso ya encuentra el aire necesario. Pero en realidad es parte de la cotidianidad. Pero sí. ¿Llega algún momento en el cual sentís que el esfuerzo es tanto que necesitas respirar por la boca o lográs mantener siempre el ritmo nasal? Sí, me ha pasado. De hecho, con mi grupo de corredores, ellos les llama la atención porque yo me involucré ahora hace poquito, cuando me volví desde Maldonado a Montevideo, y corremos como corren los keniatas, que corremos en hileras, 2, 2, 2, 2, 2 y 2. Las liebres, que son las que van adelante, van marcando el ritmo, y los que vamos atrás vamos acompañando ese ritmo. Ni bien va avanzando 1 kilómetro, los 2 que van adelante se corren hacia atrás y pasan los 2 que vienen atrás. Entonces es interesante porque acá se genera como una especie de tubo. A veces vamos corriendo por la Rambla en la mañana, son las 6 de la mañana, no salió el sol y lo único que escuchás son las zancadas de tus compañeros, tu propia respiración y la respiración de los demás. Es alucinante, pero es interesante porque ellos se quedan muy sorprendidos porque me dicen, che, Jero, escuchamos respirar por la nariz. ¿Qué onda? Y aceptás la práctica de yoga que me trae ese hábito y a mí me ha funcionado muy bien. Y ahí lo pongo en práctica. Me pasa que cuando llego a la capacidad máxima aeróbica, cuando trabajo a niveles de capacidad máxima aeróbica, ya la nariz no me permite ingresar más aire y tengo que ir a la respiración bucal. Pero en general, sí puedo mantener el orden y la organización, que es la idea, salvo cuando hago trabajos justamente que son puntuales para trabajar un mayor techo de capacidad aeróbica. Generalmente la respiración es por nariz y trabajo mucho también con Ujjayi, que me ayuda, porque de la misma manera que la práctica de yoga, cuando estás corriendo de repente la mente se va y es como, bueno, vuelvo, y es el mismo hábito también de volver a anclar la atención, ya sea en la cadencia, que es la zancada, o la respiración, incluso puede ser también el braceo, pero la respiración por nariz también me ayuda justamente a entrar en contacto con ese ritmo y esa coherencia, y que el cuerpo, digamos, y que el movimiento entre en ritmo con la capacidad que está soportando la zona cardiovascular, digamos. ¿Usás los músculos de la narina? Sobre todo cuando cuando ya estoy tocando el techo máximo, ahí por primera vez empiezo a sentir que empiezo a hacer mucha fuerza con esos músculos y llega un momento que incluso empiezo a sentir que se me tensa toda la mandíbula de acá y ahí suelto y voy a la boca. Y ahí en realidad ya el cuerpo empieza a utilizar energía en realidad de otro lado, que es cuando empieza ahí aparece lo que es el ácido láctico, que ya es otro combustible, digamos. Así que... Te comento porque mi mujer, que es bailarina, en un momento tenía problemas que con las inhalaciones
se le cerraban las fosas nasales, porque chupaba tanto, pero el baleno no podía respirar por la boca, era siempre por nariz. Entonces empezamos a entrenar la apertura de las fosas nasales a nivel bien bajo y a nivel medio. Mirá. Y empezás a darte cuenta que ahí puedes abrir y que como se te multiplica la posibilidad de entrada de aire. En realidad, entonces dijimos que hacemos lagartijas de la nariz. Entonces pones los dedos acá y empujás con los músculos. Entonces entrenás estos músculos y son los músculos que también usás cuando se supone que estás enojado, automáticamente se te abren. Entonces, sin necesidad de enojarte, los mantenés abiertos y, no sé, capaz hacemos poco de push-ups ahí. Lagartijas nasales. Que bueno, si alguien también siente el llamado de llevar esta información a algún tipo de deporte que les apasione, me parece que también es un poco aplicable a todos los deportes. Yo estoy en un grupo de corredores también. Yo recién estoy empezando, preparando para una 10K. Te agradezco la charla porque justamente me motivó venir acá a este día para justamente en esa concentración, en esa respiración entre estrés que hace cuando técnica, necesitaba como algo más complementar con yoga. Quería algo justamente para concentrarte, ¿no? El volver a donde estás, hacia dónde vas. Entonces, te agradezco porque estaba y estás. De hecho, voy a hacer yoga para poder complementar estas clases. Gracias por venir. Estas clases. No, éxito con el sitio. Y gracias particularmente a mi mamá, a Belén, Carolina, mis hermanas, mi madre, que me acompañan en mis movimientos que nacen muy desde el corazón y en algún punto también nos une con mi viejo, que ha sido parte de toda esta motivación que me ha llevado a buscar en los deportes de resistencia ese espíritu de batalla, ¿no? Así que también agradezco al viejo. Viva. Gracias. Una vieja que no dijo nada es chef.